¿Has sentido alguna vez que te subestiman, como si nadie te tomara en serio? Que tu voz se pierde entre el ruido ajeno, que tus límites son tan frágiles como huellas en la arena borradas por la marea una y otra vez. Sientes cómo tu paciencia se desgasta y que tu verdadero valor parece invisible para los ojos del mundo. Hoy voy a revelarte 5 hábitos implacables, inspirados en Maquiavelo, con los que podrás convertirte en una presencia imposible de ignorar, sin pronunciar una sola palabra. Pero antes de comenzar, quiero que tengas algo muy claro. Esto no sucede porque seas débil. Es algo más sutil, más escondido. Tal vez proyectas una imagen demasiado inocente. Quizás enseñas tus cartas demasiado pronto. O puede que te importe tanto conectar que tus emociones se vuelven un libro abierto para cualquiera. Lo más probable es que estés buscando ser querido antes que ser respetado. Y aquí viene un matiz importante. Respeto no significa miedo en su sentido negativo, sino que tu presencia pese, que se te tome en cuenta de verdad. En un mundo que sigue, muchas veces sin saberlo, las reglas no escritas de Maquiavelo, si solo logras que te quieran, pero no que te consideren una fuerza digna de atención. Es como si no existieras. La indiferencia se convierte en tu peor enemiga. Y debo advertirte, estos hábitos, bien aplicados, pueden llevarte al poder absoluto. No siempre de la manera más limpia, y para algunos, incluso de forma que podría parecer despiadada, pero efectivos, sin duda. La realidad más cruda es que el mundo no teme a la bondad pura, teme a lo que no comprende, a lo impredecible, al misterio. Desde pequeños nos entregan un guión invisible, casi siempre disfrazado de buenos modales y frases inocentes. Sé bueno, sonríe siempre, abre tu corazón a todos, sé de primero, sé amable por encima de todo. Una fórmula que suena noble, pero que en la práctica, si se sigue sin conciencia, es la receta perfecta para convertirte en un buen chico o una buena chica que todos ven como inofensivo, predecible y fácil de manejar. El problema no es la bondad en sí, la bondad es una fuerza, sino cuando se vuelve excesivamente evidente, automática, sin criterio. Cuando tu amabilidad se ofrece de manera indiscriminada, deja de ser una virtud para convertirse en una debilidad a ojos de quienes saben aprovecharla. Lo que se muestra con total transparencia es fácil de leer, y lo que es fácil de leer es fácil de anticipar. Y lo que es predecible en el terreno de las relaciones humanas y del poder se vuelve sencillo de controlar. Quien sabe exactamente qué harás no necesita temerte ni respetarte. Ya puede manipularte como quien mueve una pieza de ajedrez que siempre avanza en la misma dirección. La solución no es dejar de ser amable, sino aprender a dosificar. Convertir tu generosidad en un recurso valioso que das con intención, no por costumbre. Que tu sonrisa no sea automática, sino elegida. Que tu ayuda no sea una reacción mecánica, sino un acto consciente. Cuando tu amabilidad deja de ser un patrón y se convierte en una decisión, deja de ser una cuerda con la que otros pueden atarte y pasa a ser una llave que solo tú decides cuándo y con quién usar. Sonido de ambiente. Maquiavelo, maestro indiscutible de la estrategia y del manejo del poder, entendía algo que pocos se atreven a reconocer. Sus palabras no buscaban reconfortar, sino advertir. Un líder que no despierta cierta dosis de temor está condenado a la vulnerabilidad. Y no se trata de promover la violencia ni la tiranía, sino de aprender a dominar el arte de la percepción, de transformarte en un enigma viviente. Esto implica ser alguien difícil de descifrar. Imagina una sala repleta de voces compitiendo por la atención, todos intentando brillar. En medio de ese ruido, la persona que permanece callada, que mide cada gesto y palabra con precisión quirúrgica, atrae una mirada distinta, una mirada cargada de curiosidad y cautela. No esperan que cuentes un chiste, esperan algo más, algo que no pueden identificar del todo. Ese halo de incertidumbre, esa promesa de un potencial no revelado, se convierte en tu mayor arma. No es porque prevean una ocurrencia ingeniosa, sino porque perciben algo que se escapa a su comprensión inmediata. Ese es el verdadero objetivo, que te observen no por simple entretenimiento,
sino con un respeto silencioso mezclado con la inquietud de no saber cuál será tu próximo movimiento. Cuando eres totalmente predecible, cuando te muestras como un libro abierto, te vuelves manipulable. Haz memoria. ¿Cuántas veces fuiste ignorado hasta que decidiste poner distancia? ¿Cuántas personas comenzaron a respetar tus límites solo cuando los defendiste con frialdad y determinación inesperadas? Eso ocurre porque estabas atrapado en el juego de la complacencia, siempre dispuesto a ceder, mientras otros, de manera consciente o no, jugaban el juego del poder. Sabían que acabarías justificando tus actos, que perdonarías con facilidad, que permanecerías incluso cuando te trataban mal, e incluso que serías el primero en pedir disculpas. Sabían que nunca llevarías las cosas al límite, que evitarías cualquier enfrentamiento, sin importar el costo. Y cuando alguien descubre que jamás vas a plantar cara, el desenlace es predecible. Ellos son quienes suben la apuesta, toman el control y terminan ganando. Maquiavelo observó este patrón en los pasillos del poder político. Tú lo ves todos los días, en tus relaciones, en tu entorno laboral e incluso bajo tu propio techo. La naturaleza humana evita desafiar a quienes considera peligrosos o impredecibles. En cambio, pone a prueba a aquellos que son emocionalmente accesibles, fáciles de leer, de anticipar. ¿La razón? Porque saben que tu empatía, tu deseo de mantener la paz, detendrá tus acciones mucho antes de que el orgullo te impulse a defenderte. Pero el día que te conviertes en una amenaza, aunque sea de forma silenciosa, sutil y sin agresiones, todo cambia. La gente empieza a pensárselo dos veces antes de dirigirse a ti. Ajustan su tono, eligen mejor sus palabras, se preparan más para cada interacción y dudan antes de cruzar la línea del respeto. Maquiavelo entendió algo clave. Cuando los demás pueden predecir tus reacciones, moldean tu destino para servir sus intereses, no los tuyos. En cambio, cuando tu serenidad se convierte en una muralla impenetrable, cuando no logran anticipar tus movimientos, se detienen, observan e incluso, en ocasiones, obedecen o replantean su trato hacia ti. Has pasado gran parte de tu vida priorizando que te quieran. Ahora te invito a cambiar la estrategia. Provoca un temor silencioso. No con amenazas, no alzando la voz, sino con una dosis calculada de imprevisibilidad, con silencios que incomodan, con la firme decisión de no exponerte emocionalmente cuando intenten provocarte. Porque aquel hombre o mujer que cruza una puerta con una sonrisa demasiado fácil de leer suele pasar inadvertido. En cambio, quien entra sin pronunciar palabra y aún así logra que el ambiente cambie, se convierte en algo más que una persona. Se vuelve una presencia que permanece en la memoria mucho después de irse, más que cualquier discurso elaborado. Maquiavelo jamás habría desenvainado su espada sin antes asegurarse de haber ganado la batalla en el terreno más importante, el de la percepción. Y ahora sí, voy a revelarte 5 hábitos que, inspirados en la astucia maquiavélica, pueden darte una ventaja absoluta. Estrategias adaptadas a nuestro tiempo para que desarrolles una presencia que imponga y dejes de ser subestimado. Pero antes te propongo un acto de declaración personal. Si estás dispuesto a aprender, ve a los comentarios y escribe: "Yo soy el rey y yo decido quién entra en mi reino". Suscríbete, deja tu like. Pero recuerda, este canal no es para los frágiles. Primer hábito: nunca enseñes todas tus cartas. Las personas ruidosas, excesivamente abiertas, que no pueden evitar contar cada idea, cada emoción, cada plan, terminan revelando sin querer sus ambiciones, sus miedos y hasta los puntos exactos que pueden hacerlos caer. Hablan para llenar silencios. Necesitan demostrar constantemente su valía. Se jactan de lo que han logrado y de lo que planean lograr. Pero cuanto más muestran, más sencillo es para otros anticipar sus pasos, calcular cómo vencerlos o aprovecharse de sus debilidades. Maquiavelo nunca predicó la transparencia absoluta. Enseñó el valor de la opacidad, el poder de convertirse en un enigma que nadie logra descifrar por completo. Él entendía que si cualquiera puede descifrarte por completo, si tus reacciones son siempre las mismas y tus motivaciones se muestran sin filtros,
Te vuelves fácilmente reemplazable, o peor aún, manipulable sin que lo notes. En cambio, cuando nadie logra leerte del todo, cuando tus verdaderas intenciones permanecen bajo la superficie, las personas se ven obligadas a prepararse antes de tratar contigo. Esa cautela con el tiempo se convierte en respeto. Por eso, cultiva con paciencia y disciplina el arte supremo de la contención verbal. No se trata de reprimirte por miedo, sino de elegir con precisión quirúrgica cada palabra que pronuncias, como si fueran flechas que no se disparan al azar. Di menos de lo que creas necesario, incluso cuando la tentación de explicar de más te ronde. Cada palabra extra que ahorras se convierte en un recurso que acumulas para el momento en que realmente importe. Tómate siempre un instante más antes de reaccionar. Ese breve silencio que para ti es una pausa, para los demás puede ser un abismo, donde se pierden intentando descifrar lo que piensas. La gente teme lo que no entiende y respeta lo que no logra leer con claridad. Rodea tus planes de una neblina sutil y calculada, no como un truco vacío, sino como un escudo invisible que dirige la manera en que otros interpretan tus actos. Deja que se vean apenas destellos de lo que haces, nunca el mapa completo. Que sepan lo suficiente para reconocer tu dirección, pero no tanto como para anticipar tus movimientos. Cuando dejas espacios vacíos, cuando no revelas todo, obligas a los demás a llenarlos con sus propias suposiciones. Y esas suposiciones casi siempre terminan magnificando tu fuerza, tu capacidad o tu misterio. Así, sin levantar la voz ni agitar las manos, logras que el mito de lo que eres viaje más lejos que cualquier explicación. Porque a veces el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se decide callar. Segundo hábito, evita defenderte o dar explicaciones que nadie pidió. En una sociedad que nos empuja a justificar cada paso, esta es una de las lecciones más difíciles de aplicar. Nada destruye más rápido la imagen de control que ponerse a la defensiva. Si alguien te critica, con o sin razón, y respondes con una larga justificación, lo único que logras es confirmar la herida. Si te llaman distante o frío y te apresuras a explicar tu silencio, demuestras que su juicio tiene poder sobre ti, que sus palabras pueden afectarte. Cada vez que justificas tus acciones o tus límites, estás enviando un mensaje claro. Aún tienes acceso a mi mundo emocional. Maquiavelo, ante una provocación, probablemente habría mantenido la mirada fija, tal vez con una leve sonrisa enigmática, y como mucho habría respondido con un simple «entiendo» o interesante punto de vista. Esa calma inquebrantable, esa negativa a caer en la trampa emocional, es lo que convierte a alguien en una amenaza silenciosa. Escuchas todo, procesas todo, pero no entregas nada que pueda ser usado en tu contra. En esos momentos, tu silencio se vuelve más contundente que cualquier argumento. Tercer hábito, lanza señales contradictorias, pero hazlo con inteligencia. Una auténtica amenaza, en el sentido estratégico, no necesita mostrar agresividad constante ni recurrir siempre a la intimidación. Incluso la hostilidad, cuando es predecible, se convierte en una debilidad. La clave real está en la imprevisibilidad. Las personas no temen aquello que comprenden por completo. Temen lo que se contradice, lo que no sigue un patrón fijo y resulta imposible de clasificar. Maquiavelo, con su pragmatismo inquebrantable, no habría dudado en alabar a un aliado un día, y si la situación lo exigía, reemplazarlo al siguiente sin mostrar el menor conflicto interno. Podría conversar con una sonrisa cálida en un momento banal y, en el siguiente encuentro crucial, silenciar a alguien con una sola mirada firme o incluso con una ausencia calculada en un instante decisivo. Podría dar un gesto de amabilidad inesperada y luego desaparecer sin explicación, dejando a todos especulando sobre el verdadero sentido de sus actos. ¿Por qué funciona esta táctica? Porque no hay nada que genere más inestabilidad emocional que no saber qué esperar de alguien, especialmente en cómo entrega o retira su atención y su afecto. Esa incertidumbre mina las defensas, empuja a la cautela y, en muchos casos, conduce a una forma sutil de sumisión psicológica. No se trata de ser cruel ni malintencionado. Basta con ser lo suficientemente imprevisible, lo bastante cambiante en tus respuestas,
para que los demás se mantengan respetuosos y atentos. No querrán arriesgarse a provocar esa faceta tuya que aún no han visto, esa que podría aparecer si cruzan una línea invisible que solo tú conoces. Lo que hoy muchos llaman misterio o ser difícil de descifrar, Maquiavelo lo habría descrito como una ilusión estratégica, una herramienta esencial para mantener el control tanto de la narrativa como de la imagen que los demás construyen sobre ti. Cuarto hábito: conservar la calma absoluta, sobre todo cuando otros la pierden. En cualquier interacción humana, y más aún en las que están cargadas de tensión o conflicto, la persona que domina sus emociones suele ser quien termina imponiendo el rumbo de la situación. ¿Cuál es la forma más efectiva de intimidación silenciosa? No es el estruendo de los gritos, ni la amenaza explícita, ni el golpe en la mesa. Es algo mucho más poderoso, más sutil y difícil de quebrar. Un autocontrol absoluto, una serenidad que permanece intacta incluso cuando el mundo a tu alrededor se agita como un mar embravecido. Es esa calma que no se negocia, que no se presta al juego ajeno, que no se deja contaminar por el ruido de los demás. Cuando a tu alrededor se expanden rumores, críticas o trampas disfrazadas de conversación inocente, tú te mantienes firme en un silencio vigilante, observando como un halcón desde lo alto, analizando cada movimiento sin precipitar el tuyo. Cuando otros elevan la voz, golpean la mesa o se dejan arrastrar por la rabia, tú no caes en la trampa de igualar su tono ni de dejarte arrastrar por su tempestad. Ellos esperan que reacciones de inmediato, que tu pulso se acelere, que tus palabras salgan disparadas como flechas sin dirección. Pero en lugar de eso, tú eliges la calma como arma. Parpadeas lentamente, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para ti. Sus palabras, cargadas de tensión, rebotan contra un muro invisible que has construido con años de autocontrol y se desvanecen antes de llegar al centro de tu mente. Procesas cada sílaba desde un lugar al que ellos jamás tendrán acceso. Un plano emocional blindado, un espacio interno donde las emociones ajenas no tienen permiso para dictar tus actos. Esa simple pausa, esa lentitud calculada que para ti es natural y para ellos es desconcertante, se convierte en un arma silenciosa. En ese instante, no importa lo alto que griten ni lo fuerte que golpeen. Tú ya has ganado, porque no entraste en su juego. El autocontrol es un espejo que les devuelve su propia imagen, y a veces esa imagen es tan incómoda que prefieren apartar la mirada. Ellos se agitan, tú permaneces. Ellos reaccionan, tú eliges. Y esa diferencia, sutil pero abismal, es lo que te hace imposible de manipular e imposible de derrotar. Cuando el pánico se extiende y el miedo se apodera de todos, tu voz se mantiene baja, firme, con la certeza de quien sabe que el verdadero control no se grita, se transmite. Y cuando alguien intenta provocarte con insultos o frases venenosas, una leve sonrisa, apenas perceptible pero cargada de significado, puede derribar más que cualquier respuesta airada. Con cada una de estas actitudes envías un mensaje invisible pero contundente. No puedes tocar mi centro, no puedes moldear mis emociones, no puedes dictar mis reacciones. Y cuando alguien comprende que no puede sacarte de tu eje, entiende que tampoco podrá manipularte. Y si no puede manipularte, empezará a temer lo que tú podrías decidir mover después. Esa quietud no es pasividad, es dominio. Esa negativa a escalar la tensión es una declaración silenciosa de fuerza. Porque en un mundo que se alimenta del ruido, quien sabe permanecer imperturbable, quien absorbe el caos sin devolverlo, no solo posee control, posee poder. Ese es el punto exacto en el que dejas de ser un jugador más en sus batallas emocionales y te transformas en una presencia serena, sólida, una fuerza tranquila que casi sin notarlo empieza a atraerlos a tu órbita. Quinto hábito: retirarte de forma estratégica para potenciar tu impacto. En esencia, se trata de aplicar el principio de la escasez al terreno de las relaciones humanas. Las figuras más influyentes y dominantes, tanto en la historia como en el presente, no son necesariamente aquellas que están en todas partes y en todo momento.
Son las que, cuando aparecen, se hacen sentir con fuerza, y cuando se van, dejan un vacío tan claro que todos lo perciben. ¿Por qué ocurre esto? Porque no desgastan su valor exponiéndose en exceso. Debes aprender a abandonar espacios y conversaciones antes de que tu presencia pierda frescura. Sal de charlas que se alargan sin sentido, de grupos que absorben tu tiempo, de discusiones que no llevan a ningún lado, e incluso de reuniones importantes, un instante antes de que se acostumbren a tenerte ahí. Piensa en la metáfora del perro y el lobo. El perro, siempre fiel y predecible, está ahí constantemente, buscando aprobación, moviendo la cola. El lobo, en cambio, aparece de forma selectiva. Observa a la distancia, actúa solo cuando es necesario y luego se retira a las sombras, dejando tras de sí una huella más duradera y misteriosa. Y cuando el lobo desaparece, el resto del bosque se pregunta, ¿dónde estará? ¿Qué estará planeando? ¿Cuándo volverá a mostrarse? En ese sentido, su ausencia tiene un poder tan grande, o incluso mayor, que su propia presencia. Así es como Maquiavelo, si viviera en nuestra época, habría perfeccionado el arte del poder. Mediante una gestión calculada de la escasez y del control absoluto sobre su propia visibilidad. Conviértete en esa persona cuya ausencia pesa, cuya falta deja un hueco imposible de ignorar. No seas aquel cuya presencia es tan constante que se da por sentada, o peor aún, que pasa desapercibida. Una retirada en el momento justo hace que tu regreso tenga más impacto, más valor y más expectación. Recuerda, el verdadero poder, el que perdura, no nace del miedo vulgar impuesto por amenazas directas. Su raíz está en algo más sutil, en la forma en que otros modifican su conducta solo por tu mera existencia, en cómo sus planes cambian al considerar la posibilidad de que estés mirando, analizando, evaluando tu próximo paso. El hombre o la mujer que no puede ser leído con facilidad, que escapa a las etiquetas y no encaja del todo en ninguna categoría, se convierte en una presencia imposible de arrinconar. En el instante en que otros creen que te conocen por completo, que han descifrado cada gesto, cada reacción, y que tus movimientos son tan previsibles como un mapa ya trazado, comienza el peligro. Intentarán manipularte, anticipar tus pasos, moldear tus decisiones para que sirvan a sus propios fines. Pero cuando descubren que nunca podrán conocerte del todo, que siempre hay un rincón de tu mente al que no tienen acceso, que existe en ti un potencial dormido, una fuerza que late en silencio y que no logran medir, algo cambia, su seguridad se tambalea. En ese momento, abandonan la idea de controlarte, empiezan a darte espacio, y de ese espacio nace un respeto que no se mendiga ni se impone, se conquista, porque ahora eres un misterio, y el misterio se convierte en poder. Lo impredecible intimida, inspira y desconcierta, y en el juego del poder y la influencia, quien es impredecible se vuelve muchas veces intocable. Estas estrategias no son aptas para quienes buscan aprobación constante ni para los que carecen de disciplina. Exigen autocontrol, un alto grado de conciencia y una comprensión profunda, y a veces incómoda, de la naturaleza humana. Dominar estos hábitos, interiorizar esta manera de moverte por el mundo, te cambia por completo. Dejas de ser una pieza movida por otros para convertirte en el jugador que mueve las piezas con precisión, con propósito y con una serenidad que desarma. Piénsalo. El verdadero genio de Maquiavelo no estaba en elegir entre el miedo y el respeto. Su verdadera destreza no residía en elegir entre miedo o respeto, sino en equilibrarlos con tal sutileza que incluso en silencio, cuando no pronunciaba una sola palabra, su presencia seguía pesando. Las mentes a su alrededor continuaban evocando su nombre, intentando anticipar sus movimientos, calculando, preguntándose qué sería lo siguiente. Porque el auténtico poder, amigo mío, no consiste en un control absoluto. Se trata de una presencia que deja huella, de una influencia que sigue operando mucho después de que te hayas marchado. Y la presencia más temida, la más inolvidable, es la de aquel que jamás tuvo que justificarse para hacerse sentir. Si este mensaje te hizo reflexionar, deja tu like,
Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Recuerda, en el juego del poder, lo que no se dice, a veces pesa más que cualquier grito. Nos vemos en el próximo video.